Buenas tardes, hoy tenemos a Paula Camarero con nosotros o Paula Fisiorespi, depende de si la sigues en redes, eres paciente o otro profesional. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, María Ángeles. Un placer estar aquí Gracias. y charlar un poquito. Pues ¿Qué sí, nos gusta? muchas gracias por venirte porque además no hemos tenido a nadie de fisiorrespiratoria todavía y menos de fisiorrespiratoria pediátrica y me apetece mucho abordar la especialidad. Así es que Genial. te ha tocado. Me ha tocado, genial, maravilloso. Yo con muchas ganas de... Ideal. Pues como haces todo, ¿no? Con ganas. Sí, siempre. Si no vas a ningún lado. Sí. Se nota, se nota. Pues vale, lo primero que quería preguntarte es qué te llevó, pues eso, a interesarte quizá por la fisiorrespiratoria primero y por la pediátrica después. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Cómo fue tu acercamiento a la especialidad y empezaste a trabajar con niños? Vale, pues a ver, esto es curioso porque yo entro en la carrera y entro con la mentalidad de hacer fisioterapia neurológica. El caso es que, bueno, doy la especialidad en el grado y resulta que no, que digo, esto no me encaja a mí como yo pensaba, ¿no? Como lo que esperas. Y mientras, pues también das la especialidad de Respi que dices, esto me está gustando, ¿no? Como estas típicas asignaturas que dices, esta me está gustando y bastante. Y el caso es que llego a las prácticas y justo me toca con una tutora de fisioterapia respiratoria y me lleva a la primera, vamos, las primeras horas a la UCI. Digo yo, ¿qué pintamos aquí? Yo asustada, digo, porque nunca había estado en una UCI. Digo, yo solo veía las máquinas sonar, todo lleno de cables. Digo, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues al final, con técnicas respiratorias, o sea, hicimos que un paciente volviese a ventilar, volviese a pues, drenar esas secreciones que se van acumulando tras una operación y dije yo, esto me está gustando más de lo que yo pensaba. Bueno, me gustó tanto que al final, según salí del grado, me metí a la especialidad, pero fui directa, ¿eh? Dije, esto tengo que verlo completamente todo, a ver qué hacemos. Yo solo había visto la UCI, no había visto pediatría. Y el caso es que justo doy con otro profesional también que en prácticas que hace fisioterapia respiratoria y me fascinó. O sea, lo que se podían hacer con los bebés y la tranquilidad que se le daba a los padres y sobre todo cambié de una especialidad que es más dura, más sacrificada en el sentido de la neuro es como mucha paciencia y la respi es todo lo contrario. O sea, enseguida que le das un poco de mimo, tú ya tienes ahí un cambio. Sí, entonces me fui completamente a lo contrario y ya de ahí, salida del máster, la vida me empezó a traer bebés. O sea, yo intenté empecé a colaborar con una clínica aquí en Madrid y me venían bebés y bebés, que yo no sabía ni coger un bebé, o sea, si te lo digo, o sea, no tenía ni idea. A esa edad es normal. Sí, claro. Bueno, ahora ya cojo los bebés que dices, claro, es que quién te ha visto y quién te ve, pero... Hay que ser valiente, ¿eh? Porque da impresión. Yo me vi el primer, o sea, además tendría como 8 meses que ya tenía control. Yo dije, ¿cómo se cogen estas cositas? O sea, ¿cómo se cogen? Y nada, te lanzas a ello porque, bueno, ya te habías empapado, ya habías visto que no practicado como tal y te lanzas y te llegan más bebés y más y más y más y te va gustando más y te vas especializando. Tanto es así que dije yo, oye, a ver si es que me van a gustar los bebés, si me van a gustar los niños. Y me hice el experto de pediatría. Y bueno, ahí ya me hice el experto de pediatría, pero dije, no, me gusta la respi. Y ahora es verdad que el grosso son el 80% bebés, pero también veo adultos porque me gusta mucho la respi. Entonces, nada, fui por ahí, la vida me llevó por ahí y me llevó hasta aquí también luego a unirme con otra compi. Y claro, creo eso es lo que te iba a preguntar ahora. Bueno, visto que más bien es que la fisiorrespiratoria no fuiste tú a por ella, sino que vino ella a por ti, ¿cómo fue el proceso con la clínica? Porque, claro, uno no se levanta una mañana y dice, pues me voy a montar una empresa, porque en realidad es una empresa. Total. No te levantas con esa idea. O sea, esto ya venía, yo creo que todos los fisios tenemos ahí como, o quiero creer, ¿no? Como el ideal de
quiero tener un centro, un equipo donde, bueno, poder transmitir a las familias o cuidar de las familias o tratar a los pacientes lo que queramos dar de nosotras en cada sesión. Bueno, pues donde estemos ahí con ese mismo equipo, trabajando de la misma sintonía y sobre todo también el hacer el bien, ¿vale? Porque dentro de la fisioterapia respiratoria es verdad que si tú te metes y hay vídeos y bueno, y hay corrientes que a lo mejor yo las denomino como un poco más agresivas, pues no quiero que se me reconozca como una fisio respiratoria agresiva, ¿sí? Quiero que vean que quitando eso también es efectivo, también ayudamos a mejorar y vamos, lo que he dicho, es igual de efectivo. Entonces, viene un poco también por ese motivo, ¿no? Joder, crear un centro de referencia solo de respi, que nos conozcan por el trato humano, la calidad, ya no, porque yo siempre he dicho, no soy la mejor fisioterapeuta respiratorio, pero a nivel de ganas, como bien empezamos la charla, ¿no? A nivel de ganas y de querer hacer el bien, de ser empática, del trato humano, quiero ser la mejor. Incluso antes de ser la mejor fisio respiratoria, quiero ser la mejor en eso. Y que las familias se vayan, pues eso, no sentir que es algo agresivo y no humano, que creo que antes iba por ahí la fisioterapia respiratoria. Estaba Claro. yendo un poquito de lado. Sí, eso es lo que es una de las cosas que te iba a preguntar. Hablando de familias y de mitos, leyendas urbanas, a veces solamente es información equivocada o malinterpretación, absolutamente siempre sin mala fe o se debe al pasado. ¿Qué es lo que te llega a tus oídos cuando van con los bebés? Esos mitos que dices, ¿esto de dónde te lo has sacado? Claro, pues a ver, nos llegan familias, pues por ejemplo, yo creo que es el ejemplo claro de hacerles vomitar a los niños, por ejemplo, no vayas allí, porque además pues por experiencia de las madres, dicen, le estamos dando una oportunidad, aquí me han dicho que no hacéis eso, ¿vale? Nos vienen con experiencias malas, ¿no? Y sobre todo eso de hacerles vomitar a los niños, que es como, no hace falta. O sea, no hay necesidad. Y dos, son bebés. O sea, no es ético directamente. No. Y bueno, que tampoco casa con nuestros valores. Estoy hablando de mi compi, pero porque nos unimos un poco de, oye, ¿por qué está yendo por ahí la fisioterapia respiratoria? Y luego ves vídeos también de la agresividad con la que cogen al niño, es como es un bebé. O sea, yo sé que probablemente no me colabore, que llore, si le hago las presiones para sacar moco a nivel pulmonar, con los lavados nasales, y es que yo lloraría, o sea, no es agradable, pero de ahí hacerlo todo peor y más agresivo, creo que no íbamos bien por ahí. Entonces, bueno, nos llegan familias, como te digo, pues diciendo, ¿es esto la ¿es esto la fisioterapia respiratoria? Jope, pues yo estaba avisada de que iba a ser esto, lo otro, o sea, algunas vienen ya hasta preparadas a lo peor. Y digo, no os esperéis esto porque, y les explico. Y ahí entra la educación tan importante de explicarles el cómo funciona el sistema respiratorio para que lo entiendan y sobre todo que entiendan que no es necesario hacer lo otro. ¿Sí? Que al final con la educación se va a muchos sitios. Pues mira, vamos a hacer el ejercicio de explicar cómo podría ser una consulta tipo de cuando te llega un bebé con una de las más frecuentes que puedas tener para que se imaginen las familias ese escenario. Vale, pues mira, llegan. Llegan y sobre todo lo primero la anamnesis y ver el motivo, ¿no? de consulta. De ahí siempre pregunto si han ido antes a un fisioterapeuta respiratorio, que pues en muchos casos dicen no, pero me han hablado o me he informado, ¿no? Como la información está ya en el bolsillo, como quien dice, pues me he informado y vienen, si se han informado, y yo siempre digo, no os metáis a internet, aquí os voy a explicar todo y os voy a enseñar. Entonces ya de ahí pasamos yo explicarles lo que le está ocurriendo a la peque o lo que le ha ocurrido durante X tiempo. Me voy al típico niño de escuela.
viene un virus, entra en el sistema respiratorio se va a defender, inflamación, etc. Y moco, ¿no? Y el moco es el que nos lleva por el camino de la amargura, porque siempre te llegan y te dicen, es que es un moco andante. Por eso están aquí. Después les explico que el moco no hay que odiarlo en exceso, que al final es un componente que nos ayuda, ¿vale? A sacar ese bicho, ese patógeno, esas cosas malas, nos ayuda a sacarla. El problema de los niños es que son muy exagerados y secretan mucho moco. Eso también se lo digo y se lo explico. Después, cosas que hacen en casa, importante. ¿Qué hacéis para aliviar, no? Porque yo siempre digo, imagínate, María Ángeles, que estás congestionada y yo te quito los clines y no te puedes sonar. Y claro, dices, ostras, qué horror, ¿verdad? Yo siempre digo, vale, pues tu bebé no te va a decir que le suenen los mocos. Entonces tenemos que estar un poquito encima haciendo como si le sonásemos los mocos. Y de ahí ya voy enlazando los lavados nasales, los famosos lavados nasales. Y vamos poniendo un poquito en orden el para qué sirve uno, para qué sirve el otro, el que estáis haciendo. Si no estamos haciendo un poquito el cómo lo podéis hacer, practicarlo aquí, porque muchas veces es... Toma, es así y ya está, y ya te apañas en casa. Y en casa se me ha olvidado todo, no sé cómo ha puesto al bebé, entonces me interesa que lo practiquen aquí, ¿vale? Porque no es lo mismo verlo que hacerlo. Y luego ya durante la sesión voy explicándoles lo que le estoy haciendo constantemente al bebé. Y siempre digo, lo raro es que me ría, ¿vale? Cuando son bebés que no colaboran. Es lo raro y me lo he encontrado, ¿vale? Que se rían. Pero aún así, como no me colaboran y son presiones, es echar suero, pues hombre, yo intento que estén lo más tranquilos posibles, pero algunas veces lloran. ¿Que me está llorando? Le hago 1 o 2 presiones y se lo doy a la mami o al papi. Imagínate que te lo hacen a ti. Exactamente. Hombre, yo colaboraría, ¿eh? Sí, por la cuenta que te trae, porque ya sabes que cuanto antes, mejor. Sí, pero lo que dices. Cuando son más mayorcitos ya colaboran más, pero cuando es un bebito... Pero no es agradable. O sea, quiero decir, Nada. que el echar suero por la nariz, salvo que muchas veces digo, oye, si esto lo hacemos diariamente porque lo necesita y demás, va a llegar un momento que nos lo va a pedir. Y os vais a quedar como modo, la que me has liado siempre para echarte el suero. Y digo, ya, porque luego es verdad que asocian. Y que es como si les sonásemos la nariz. Es como si yo luego, María Ángeles, te devuelvo los clines y te puedes sonar. Dices, gracias. Sí. Entonces, bueno, mucha educación y mucho el explicarles lo que estoy haciendo en cada momento para que estén tranquilos, que estén seguros. Y 2, siempre los papás dentro de la sesión, siempre. Porque si hay que calmar al bebé, son ellos quienes les van a calmar al bebé, no yo. ¿Sí? Yo luego les hago carantoña, se les olvida, juego con ellos, intento, pues eso, que estén lo más tranquilos posibles, pero entiendo que no es agradable durante esa etapa. Luego cuando son mayores, María Ángeles, no va más, es un juego absoluto y siempre tenemos que intentar que jueguen porque sé que van a estar conmigo nada, muy poquito tiempo. Quiero que lo hagan en casa. Sí, que sigan actuando en casa, porque esto es un proceso. Es como el resto de la fisioterapia. Si no hacemos y cogemos la responsabilidad, en este caso de los padres, de insistir en que jueguen a soplar, que jueguen a no sé qué, que lo monten todo como un juego, pues a lo mejor tardamos un poco más. Yo es verdad que les doy un empujón grande, pero que no es lo mismo. Sí, pero sin el trabajo de casa no va a poder ser. Claro, justo. Claro. Justo. Entonces, bueno, eso más o menos una sesión tipo, sobre todo me he enfocado más a más bebés, ¿vale? A no colaboradores, pero bueno, en colaboradores es todo una maravilla. Eso iba a decirte, es que si conocemos el caso extremo, cuando no haya tantos problemas o tantos obstáculos por la edad o por cualquier circunstancia, va a ser más fácil siempre. O sea, este es el peor de los escenarios, de aquí para arriba ya. Total, total. Además es porque, joder, el objetivo de un niño de 3 años es jugar. Sí. No le voy a obligar a hacer algo que no quiera, voy a intentar que me colabore y que mejor que con un juego. O sea, con un juego lo vamos a hacer mientras yo hago las técnicas, él va a estar encantado. Absolutamente. Oye, ¿y te parece la fisioterapia respiratoria realmente es una gran desconocida? Muchas veces cuando la gente la descubre o hablo con alguien y dice, pero que eso existe. Existe, total. Existe. Entonces, no sé qué te parece a ti o quizá por eso es lo que pudo llevarte en un momento determinado a divulgar por redes o
Sí, sí, aparte de divulgar y sobre todo eso, la especialidad más de la fisioterapia respiratoria más humana, más cálida, vamos a denominarlo así, el que nos o sea, que nos conociesen, el que conociesen lo que hacíamos, el que estábamos ahí. Es verdad que a raíz de la pandemia se escucha más, pero todavía me sigo encontrando, y yo pregunto también, que esto se me ha olvidado decirlo antes, pero pregunto a los papis, ¿conocíais la fisioterapia respiratoria? Pues no, me dijo el otro día, pues una mami de la escuela que coincido con ella, que bueno, que trae, pero no teníamos ni idea. Y te preguntan, ¿y esto también vale para adultos? Y digo, hombre, por supuesto, o sea, esto vale para todo, es universal. Pero sí, muy desconocida, que llevamos mucho tiempo, es verdad. Sobre todo yo creo que actuando o tratando a más patología crónica. Pero claro, sí, la patología crónica está ahí, pero jope, momentos agudos en niño sano, así. Y ayudarles sobre todo a que concilien mejor el sueño, a que tengan mejor apetito, a evitar también que se complique esa infección o lo que esté pasando. Qué importante, ¿no? El trabajo preventivo en esta población. Entonces, sí, yo creo que cada vez se va escuchando más. Sin duda. Y llegará el día en el que las especialidades estarán reconocidas y estarán en los temarios de las universidades, que ahora hablaremos un poquito de la formación, porque creo eres docente también. Explícanos un poco tu faceta de profe, dónde das clases. Pues doy clase en La Salle, en Aravaca. Llevo ya desde el 2020, que se fue mi profesora, porque yo hice la carrera allí, se fue mi profesora de allí, se fue de allí, se iba a otro sitio y bueno, me dijeron bueno, pues si quería dar la especialidad, como ya me conocían de antes, y bueno, pasando las entrevistas, obviamente, y yo, claro, yo me aventuré, igual que lo de que vino la fisioterapia respiratoria a mí, yo en esto dije, sí, y me lancé. No había dado clase en mi vida, bueno, charlas y cosas así por el estilo, sí, pero clase no, y la verdad que me encanta. Me gusta mucho transmitir yo los llamo los chavales, pero bueno, que hay de todo. Transmitir mucho pues eso, a los alumnos lo que sé y lo que veo día a día y hacerlo todo un poquito más práctico dentro de que hay que estudiar y hay teoría. Pero me gusta mucho transmitir muchísimo. También lo hacía en las redes sociales, por lo que hemos hablado antes, pero es una faceta que de verdad que me apasiona. Y como alumna, ¿cómo eres? Porque tienes muchísima formación, me imagino que en parte porque le das mucha importancia a estar reciclado Sí, porque o sea, como alumna, ¿cómo eres? Como alumna me gusta saber siempre cosas nuevas, cosas que estemos, o sea, me gusta estar al día, me gusta probar cosas que sacan nuevas, aunque no tengan evidencia científica, o sea, soy de las de, esto hay que probarlo, no, la evidencia científica luego llega. Desgraciadamente es verdad que en fisio pues cuesta, ¿no? Cuesta investigar porque es por amor al arte, en muchos casos. Sí. Y que muchas veces tampoco hay ni formaciones ni fuentes, ¿no? Claro. ¿Te cuesta mucho encontrar formaciones para ti como Para alumna? la fisioterapia respiratoria cuesta un poquito más. Ahora las hacemos aquí. También las hacemos de cara a lo que nos hubiese gustado tener. Que eso es lo bonito. Pues, por ejemplo, ecografía. Yo en el máster es verdad que lo hice, pero o sea, que hice el máster entero, pero no había ecografía diafragmática. Pues es como, venga, vamos a hacer un curso que nos den las nociones básicas para aprender de manera objetiva qué estamos viendo en el pulmón, ¿no? Porque es muy importante. Todo lo que viene siendo herramientas objetivas, ¿no? Y que a nivel pulmonar también se puede la ecografía, que es lo que dices, ostras, no tenía ni idea tampoco. Luego formaciones de respiración oral, que es algo que tampoco, incluso en el máster, le dimos mucha caña a esto. O sea, entonces te vas haciendo, vas también ofreciendo lo que tú quieres. Que esto es como, a mí me gusta esto, pues venga, vamos a dar la opción al resto de personas. Y bueno, pues aparte de recibir la formación, también me gusta aquí, sobre todo en el centro, que haya este tipo de formaciones
porque son lo que demandamos nosotros mismos, estas cosas. No, que sois un gremio que se forma muchísimo, ¿eh? Es una barbaridad. Sí. Yo siempre lo Sí. digo, pero es que con cada uno que hablo es una Sí. lo que os forma. Por eso yo creo también que la fisioterapia está haciendo un camino rápido hacia alcanzar el estatus que realmente puede tener, que ahora mismo pues no está suficientemente maduro. No es culpa de nadie, Justo. no ha ocurrido todavía en este país y claro. está ocurriendo ahora, creo yo. Quizás porque es mi mundo también, pero no, se nota que están pasando cosas. Sí, ojalá. Y con lo de las especializaciones, sobre todo, creo que es algo que deberíamos tener. Pero porque siempre digo el mismo ejemplo, ¿eh? Yo ahora mismo me viene cualquier persona con otro problema y yo sí, lo he hecho en la carrera, pero yo no estoy especializada en eso. Yo no quiero, o sea, quiero mandarte a alguien que sepa, que vaya a verte y que vea todos los días lo mismo, porque no se le va a escapar. Las cosas que a mí se me van a escapar todas. Llegará. Sí, estamos en ello también, pero llegará. Oye, y aunque ya antes de empezar a grabar me has dicho alguno, dime un par de referentes que tengas tú en el sector que te guste de tu especialidad. Vale, de mi especialidad, uno de ellos es Jordi Vilaro. Es un profesor que nos dio en el máster esa capacidad de transmitir. O sea, es que no sé ni cómo explicarla. O sea, es de los mejores profesores con los que he topado, por no decirte el mejor, con los que he topado. O sea, es de las cosas de estas que dices qué difícil es cuando lo lees y llega y te lo explica de tal forma. Como digo yo, explícamelo pues eso, no sé nada. 3 años. ¿No? Como si fuese mi madre, que no sé nada. Pues así. Y te lo llega a transmitir de tal manera que claro, llegas al máster y te enamoras más. Claro, justo es que das con estos referentes que te enamoras más. Mi profesora de la universidad, igual, Tamara del Corral, también es un referente. Y luego Rubén, que viene aquí a hacer la formación de ecografía pulmonar, es una persona que además de ser alguien que admiro muchísimo, que también es bellísima persona, sabe mucho porque lee mucho y qué envidia. Lee. O sea, a lo mejor no ha recibido esa formación, pero él de tanto leer ya te sabe explicar y lo entiende muy bien todo. Entonces te lo transmite también muy bien, igual que Jordi Vilaro. Entonces son como mis referentes. Con Rubén también tuve prácticas, entonces vi cómo abordaba y dije, yo quiero seguir esto. Yo quiero ser como tú. Qué bien, porque a veces pasa al contrario, que das con alguien que te quita las ganas de vivir, que digo yo, coloquialmente digo, ay, de verdad. Y si encuentras a alguien que es todo lo contrario, fíjate la influencia que tiene un profe, ¿no? Sí, Justo. Oye, cuéntame cómo nació la clínica, cómo nació el bebé. Sí, porque en realidad es montar un negocio y además muy nicho y tienes que elegir todo desde la ubicación hasta, bueno, si lo haces sola, si lo haces con socios, que aquí hemos tenido un poco de todo y sé que es un tema. Entonces, cuéntame un poquito cómo nació físicamente y la idea. Bueno, a ver, o sea, esto nace un poco desde la inquietud que tenía con mi socia de crear ese centro de referencia de fisioterapia respiratoria, un centro de referencia de fisioterapia respiratoria. Con lo que te decía, el trato humano, todo eso, englobando todo eso, porque es verdad que uníamos nuestras formas de trabajar y decíamos, joder, trabajábamos en la misma línea, sin ser agresivas, joder, qué bien, además divulgamos. Entonces, nos conocimos por las redes, mi socia y yo, y la verdad que dar un paso así dices, ostras, qué vértigo, no conoces tampoco a la otra persona. Bueno, pues es lo mejor, es de las mejores cosas que he hecho, ¿vale? Bueno, sí, es verdad que me dio... quien escuches te dirá que es mejor no ser amigos de inicio. Totalmente. Que no es que no funcione. Tuvimos aquí a Origen Kinesis, que son 3, son amigos, lo hacen todos juntos y siguen enamorados como el primer día. Pero que puede suceder
lo contrario y yo de aquí dije, mira, no somos amigas, puede suceder también lo contrario, que seamos amigas, o sea, el día de mañana, ¿no? Es como que ya está. Bueno, el caso es que nos metimos de lleno en ver dónde nos podíamos situar, dónde a lo mejor, pues bueno, la gente iba a poder ir, porque estamos hablando del ámbito privado. Entonces, obviamente tienes que decidir un sitio donde la gente pues vaya a centros privados a recibir terapias. El caso es que miramos pues por la zona en Madrid, pues por la zona de Las Rozas, Majadahondas, Pozuelo, toda esta zona así un poquito pues con, voy a hablar claro desde empresaria, con un nivel adquisitivo un poquito más alto. También sabíamos que el alquiler iba a ser más alto, eso está claro. Entonces, bueno, después de una búsqueda, pues miramos cerca de Miraflores, que también es esa zona, y dimos con un local que, bueno, tenía ventanales, tenía etc. Entonces, contratamos a un arquitecto para que nos diseñara todo y nos gestionase la licencia. Que además, bueno, mi padre es el que, bueno, ha hecho la reforma porque tiene una empresa de reformas. Entonces, claro, esto viene en familia también, nos iba a ayudar. Sí, sí. Entonces, no, de hecho, te iba a preguntar luego que a nivel empresarial si alguien te había echado un cable, pero ya veo que aquí está el supercable. Desde la idea hasta la ejecución de la obra, hasta seguramente a otros aspectos del negocio. Justo. Es verdad que las ideas y todo, como es amigo, el arquitecto de mi padre, pues nos sentamos con él y nosotras fuimos garabateando, como quien dice, posibilidades y esto aquí, esto allá. O sea que tuvimos ahí, joder, que lo disfrutamos, porque a mí me encanta y lo he mamado desde pequeña esto de los planos y yo entro a cualquier sitio y ya estoy tirando tabiques y aquí esto y aquí lo otro. Entonces, no vengo de ese sector ni nada que se parezca, pero a mí una reforma me gusta muchísimo. ¿A que sí? Vale, pues yo es que lo mamá he dicho, me encanta, me chifla, entonces con esto disfruté un montón. ¿Qué pasa? Que ese primer local, ya cuando íbamos a firmar, me llama el arquitecto y me dice, Paula, no firmes nada porque es un local que a nivel administrativo solo puede dar licencias de comercio, de venta de productos. O sea que no podíamos, si lo hubiésemos firmado, no podíamos haber conseguido la licencia sanitaria en ningún momento de sector servicios a nivel de tratamiento, de fisioterapia, de lo que sea. Apunte para los que vienen detrás. Exactamente. Lo primero que tenemos que hacer es enterarnos de qué naturaleza a nivel sí, a nivel de... Es que no sé muy bien ahora, o sea, no recuerdo muy bien, pero que eso, los terrenos y todo tiene... sí, tienen una calificación o como se diga. A las calificaciones, pues hay que enterarse bien, porque si no, te lo zampas con patatas. No sé qué hubiésemos hecho, nos hubiésemos recreado o hubiésemos alquilado, no sé, no lo sé, pero bueno, nos lo hubiésemos zampado con patatas. Nadie sabe. Bueno, el caso es que nos avisaron y dije yo, ¡oh! Ya habíamos hecho incluso planos de cómo iba a ser. Bueno, pues eso se nos tira, bueno, eso se cae y seguimos buscando. Y en la búsqueda, un día me dice, Laura es mi socia, me dice, he encontrado un local en Pozuelo, está diáfano, pero bueno, vamos a verlo. Y llegamos y bueno, y el sitio, la localización, Pozuelo, nosotras trabajamos sobre todo, yo he estado trabajando muchos años a domicilio por Torrelodones, Las Rozas, Pozuelo, Majadahonda, luego por todo Madrid, es verdad, pero que el nicho grande estaba por aquí. Y dijo, jope, esto es fantástico. Lo que pasa que es fantástico, pero la inversión que hay que hacer es brutal. De local estaba sin nada, o sea, diáfano total. El caso es que ahí ya contratamos otra vez con el arquitecto y nos dice, oye, que en este sí que se puede, en este sí que es viable, en este sí que podemos sacar todo. Y ya pues nos ponemos a ello y es verdad que somos dos, con esa inversión está al 50 y 50, pero no dejó de ser una inversión grande porque también queríamos un hogar, no queríamos una clínica como tal, queríamos un sitio donde la gente entrase y dijese, qué bonito, aparte de qué bonito, que eso mola, que te lo digan también, porque la decoración y todo, que nos ha encantado. Si sientes paz, si sientes calma, sientes algo que en muchas clínicas es verdad que de fisioterapia no es una crítica, pero siempre hemos estado en los hospitales, en el sótano, con luces, con luz artificial. Entonces, quitarnos un poquito también eso y hacer algo en lo que vas a estar
10 horas metidas aquí. Vas a estar con esas luces. No, dijimos, ventanal, que se vea todo, o sea, que entre luz de fuera, por Dios. Y ¿he sacrificado? Sí, pero se agradece luego una barbaridad. O sea, y gente que viene, que a lo mejor es fisio o que es médico, dice, jo, es que esto de los ventanales y que entre luz de fuera es salud. Es que es salud. Es que, Entonces, hicimos ahí ese esfuerzo, esa inversión y es lo que también invito a la gente que haga, que al final vamos a pasar muchas horas y sobre todo las primeras, jope, es que yo a veces aquí estamos todo el día, de lunes a viernes, paso más horas que en mi casa. Entonces, qué menos que sea acogedor para ti, pensando en ti, ya no solo que venga, sino para ti. Que también, porque al final tienes un negocio y igual que no abrirías un restaurante en el que hubiera un tabique entre mesa y mesa, pues aquí lo mismo. Esté todo el mundo a gusto. Y eso es, vamos, no te pregunto si estás contenta de haberlo hecho así, porque ya has dicho que sí y Sí. además. Tengo que recordarte que hace un rato has dicho que querías ser la mejor en la manera de hacer las cosas. Palabras literales, que me he puesto aquí comillas y todo. Sí, Entonces, sí. para ser la mejor, pues hay que también arriesgarse, que eso es el riesgo es algo a lo que le tenemos un poco de susto, pero es verdad Sí. que vale la pena. Nuestros clientes son todo emprendedores porque al final no os gusta nada y antes te ha costado decir que estabas buscando una ubicación en la que hubiera el perfil de cliente que crees que puede acceder a tu servicio. Sí. Eso no es ningún pecado. Claro, no, sí, lo sé, lo sabemos, pero tenemos un problema ahí, los sanitarios. El sector de la salud especialmente tenéis ahí un poco de... Y no, al final, y cada vez hay más competencia. Hace 30 años se licenciaban la mitad se graduaban la mitad de fisios. Claro. Entonces, pues al final no es un pecado quererse buscar la vida bien y hacer las cosas bien y nada. Así es que pa'lante, muy bien, me parece estupendo. Pues nada, vamos a ir avanzando y nada, una de las cosas que os pregunto siempre es, porque estoy teniendo la suerte de darnos con gente que hace muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo te organizas? ¿Utilizas alguna herramienta digital? ¿Usas el Notion, el Google Calendar? Ya sé que tienes un programa de gestión en la clínica que no es el mío y entonces no lo voy a mencionar. No. Pero es verdad que sí, que ayudan. Sí. Entonces, no sé, ¿cómo te organizas tú para llegar a todo? Porque no hemos hablado de tu cuenta de Instagram, pero también... Sí, a ver, la organización con el Google Calendar, o sea, me tengo que apuntar todo, eso está claro. Siempre destino algo de tiempo, claro, esto es inversión todo el rato de tiempo. Del fin de semana en organizarme toda la semana, eso está claro. Siendo ya cuando era autónoma lo hacía, ahora también lo hago y eso lo tendré que seguir haciendo, salvo que si va muy bien la cosa, que bueno, que estamos yendo para arriba, alguien nos ayude también a nivel administrativo, que eso es lo que echamos en falta. ¿Por qué? Pues porque llegas a casa y tienes que hacer esta factura, tienes que organizar, como que no termina el día. Pero de momento vamos sobreviviendo. Yo siempre digo que esto es sobrevivir. Y que si tienes un ratito, pues o haces una cosa o haces otra, pero no pierdas el tiempo. O sea, esto es ser eficiente. Entonces, tienes un ratito, pues haces las facturas, pides esto, pides lo otro, agendas a quien sea, devuelves la llamada. Así, vamos en un torbellino. Que entiendo que ahora lo que queremos es parar ese torbellino un poco y que haya alguien que dirija un poco, pues eso, las citas, el que coja las llamadas, el que nos ayude a nivel administrativo. Obviamente esto al principio no se puede, o sea, ya ni lo pensábamos. Pero llega un momento que dices, ojo, que a lo mejor esta inversión, ya hablando modo empresaria, te va a generar más que si no lo tienes, porque es verdad que no somos tan eficientes. ¿Sabes lo que digo? Que a lo mejor hemos perdido alguna llamada, 2, 3, son clientes. Entonces, hemos sobrevivido yendo en la rueda, en la roca, y ahora ya tenemos que estabilizarnos un poco y esto de cara a toda la gente
y también lo he visto de manera personal antes de este proyecto, en casa, en la empresa de mis padres, que hubiese un gestor, o sea, que es necesario. Pero porque es que te va a dar más. Sí lo es. O sea, te va a dar mucho más. Que te piensas que, joder, esto es un gasto. Sí, es un gasto. Es un gasto que te va a dar más. O sea, es lo que digo. Te va a agendar más citas, te va a dar salud. Si es que no Sí. vas a llegar a casa. Solo por eso ya merecería la pena. Sí, vale. Pero además vas a tener la sensación de que tu negocio va como la seda, de que está todo controlado, de que no estás tú el domingo viendo a ver qué fuego arde o qué factura se te ha olvidado hacer. Y eso ocurre. Y si además tienes una herramienta tecnológica que te ayuda a agilizarlo el viernes, bueno, no sé si abrís los sábados, que hay clínicas que abren el sábado. Por la mañana al menos, hay algunas que sí que abren. Si el viernes cierras y vuelves a abrir el lunes. Y claro, eso ocurre, es otra vida. Es que lo que yo también comprendo que son fases y fases de los negocios. Sí, cuando que ahora cuesta desconectar, claro, también. Y que da mucho vértigo y luego mucha gente nos dice, ojalá lo hubiera hecho antes. Ya. Lo que da más vértigo todavía porque al final no es una inversión económica grande, es algo muy asumible y más si tienes volumen, es el tiempo que le tienes que dedicar a funcionar de otra manera. Claro. Porque cuando metas a una persona o a una herramienta que te ayude a llevar el negocio, a medir cosas, tal, le vas a tener que dedicar un tiempo al principio. Obvio. Es que nadie nos ha enseñado. Entonces, exacto, eso es lo que más vértigo da, porque como ya vais hasta aquí de trabajo, pues... Sí. Bueno. Pero sí, vamos en la rueda, como te digo, pero con vistas a, o sea, que se sale de esa rueda y se ven más cosas y que se valoran más cosas. Sí. Y los programas de gestión, ya te digo que eso es una maravilla. O sea, lo que tenéis es una maravilla. Pero al final te gestionan muchísimo. Sí. Ayuda una carga mental y de todo el papel, todas esas cosas administrativas que te las gestione ya directamente un programa, es fantástico. O sea, sí, es que si no estuviese el programa, no sé cómo lo haríamos. O sea, lo haríamos, sí, pero no sé si tendríamos que estar sacrificadas mucho más tiempo aún, claro. Sí, claro, no lo dudes, no lo dudes. Es la frase de, yo ya sé que el último fin de semana del mes lo tengo todo, me tengo que encerrar para hacer la facturación y del trimestre ya ni te cuento. Y luego, y mi asesor me quiere matar, también lo he oído mucho. Pero le mandas al asesor para que presente las declaraciones y lo tiene todo desordenado, le faltan facturas, aquello, y ahora cuando entre la facturación digital obligatoria ya, pues... Ya, eso ya, cuando venga. Queda un añito, no nos vamos a agobiar todavía. Total. Bueno, vamos a ir terminando. Te quería preguntar tú, desde tu perspectiva ya, que tú ya les ves un poco desde el futuro a los que se gradúan ahora, alguien que quisiera especializarse en respiratoria y pediátrica además, cuando se gradúen, ¿tú qué les recomendarías? ¿Cuál sería tu siguiente paso en el itinerario formativo? A ver, claro, la RESPI, yo no sé cómo la dan, es muy variopinta como la dan en las universidades. Yo sé que y también en el momento en el que estamos, porque te quiero decir, muchas veces y por lo que veo, los alumnos tienen muy claro ciertas cosas como me pasó a mí o no. Entonces, yo sí es verdad que quien no lo tenga claro tiene que probar y tiene que ver hacia dónde le va la vida si no lo tiene claro, ¿sí? El caso es que si lo tienes medianamente claro y te ha gustado mucho la RESPI, yo empezaría por algún curso experto, no tanto por el máster, que es muy sacrificado, y es verdad que te da opción al doctorado, los másteres oficiales, pero con los expertos creo que hay algunos muy buenos y que te dan muchos conocimientos para estar seguro a la hora de abordar un paciente respiratorio. Porque el problema que tienen los cursitos que se hacen, que nosotros hacemos aquí mucho hincapié, también es que te enseñan las técnicas, te enseñan todo, pero hay que entrar en profundidad y en cómo funciona el pulmón
Porque sabiendo eso, luego tú ya sabes lo que hacer, aunque no te sepas el nombre de la técnica, aunque no te sepas X, aunque tú ya sabes más o menos. No te vas a quedar bloqueado con el primer paciente que te llegue y te diga, tengo esto y tú, vale, pues venga, a soplar, que es como lo típico, ¿no? De que no, vamos a ir más al grano y vamos a entender el funcionamiento y creo que desde los cursos expertos te dan esas nociones. El máster ya ni te cuento, yo es que lo tenía muy claro. Afortunadamente, o sea, después de haber pasado ese trance en tercero de decir, oh Dios mío, la neuro no me gusta y la vida me llevó a la respi, desde ahí ya lo sabía, lo tenía muy claro. Pero a quien no lo tenga claro, uno, primero que no haga, que se ponga a trabajar y que vea, y que vea, y que vea, y que vea. Porque la experiencia es lo que luego te va a dar todo. O sea, eso está claro. Yo me especialicé, bien, todos los conocimientos, me dio seguridad, pero la experiencia es la que me está enseñando ahora el resto. Y el resto es el 70%, el 80%, ya. Claro, que esto va y bueno, las actualizaciones, los congresos de SEPAR, todas estas cosas que hay que ir pues para informarse, para ver cómo estamos, en qué punto estamos con esto, con lo otro y un sinfín de cosas. Eso desde mi experiencia, ¿vale? Que lo tenga claro, que vaya por eso. ¿Que es suelo pélvico? Pues que vaya por suelo pélvico. Ya está. Pero quien no lo tenga claro, a lo mejor daría un añito para intentar trabajar, sobre todo trabajar el trato con el paciente, porque aquí ya te vienen, ya no es solo el paciente, es el bebé y los padres. Entonces, y eso falta mucho y creo que en las carreras no se da, porque no son cosas que, bueno, pues dices, pues venga, pero el trato al paciente creo que es algo que se da pues con la experiencia y viendo y a lo mejor ese añito te da sobre todo la idea de pues mira, me gusta esto de aquí, ya la vida te va llevando, ya harás el experto, si te gusta la respi. Sí, que a veces el trato al paciente no es solo el trato al paciente, en tu caso es al paciente y a los padres, por ejemplo. Entonces, cada especialidad tiene lo suyo. Tiene su cosa, sí. Es normal y probar es lo mejor que hay en la vida para saber. Para estas cosas, sí. Pues te voy a hacer un test rapidito, preguntas así cortitas, pero son cosas sobre ti, o sea, no te voy a preguntar nada. Espero aprobar. Tampoco me podrías engañar fácilmente, así es que nada, y así ya cerramos con algo más informal. Venga, allá voy. A ver. Un objeto que siempre llevas contigo en consulta. Un objeto que el fonendo, el fonendoscopio. Momento del día que más disfrutas. La hora de la comida, fíjate, últimamente la hora de la comida, porque es mi momento de, vale, relax y ya queda menos, que me encanta mi trabajo, pero es como, vale, ya queda menos para que termine mi jornada, ¿no? Pero la hora de la comida últimamente está siendo como muy tranquila, pero porque me estoy forzando a comer, que eso es otra cosa. Os lo quiero decir. Claro, que vamos a 1000 y a veces es como, no, ahora me siento, como y estoy mi ratito conmigo misma y no haciendo otras cosas. Comer y si quiero ver las redes sociales, ya está, es el ratito. Me parece muy bien. ¿Estás leyendo algo o escuchando algún podcast últimamente así que hayas hecho algún descubrimiento? De podcast. ¿Te da la vida para escuchar alguna cosa? Sí, no, leer. Tengo un libro ahí en mente. Es verdad que como suelo leer artículos, me cuesta luego leerme un libro y como tengo tantas cosas en la cabeza, digo, no quiero pensar. O sea, muchas veces no quiero pensar. Y de podcast me suelo poner de risa. Bueno, de risa. Es del Nadie Sabe Nada de Berto, claro, digo, me suelo poner ese podcast, ¿vale? Y si no, capítulos súper antiguos, modo que para reírme un rato. Necesito eso, desconectar. Los utilizo para desconectar. Que no quita que luego busque algunos para saber más cosas, pero desconecto. Estupendo. ¿Algún paciente pediátrico, si te pregunto, no hace falta que me digas el nombre, que digas, sí, hay uno que me acuerdo en concreto por esto, por lo otro? ¿Algún paciente pediátrico? Pues mira, es que lo tengo hasta enfrente. Es una niña que llevo tratando desde que es bebé, que es sana, o sea, sana, bueno, tiene ahí sus neumonías, sus cositas a lo largo del año y que al final con esa familia
muchas veces vienen aun estando bien porque queremos vernos. O sea, sí, y nos hacemos hasta con su cámara, fotos, o sea, es que es amor, o sea, es amor. Son de esas familias con las que conectas que yo les digo, si no nos vemos mejor, pero que sepáis que os echaré de menitos, ¿sabes? O sea, nos echamos de menos. Y me pasa con más familias, ¿eh? No solo con esta, porque estoy viendo la foto que me dejó del pero que me pasa con muchas familias. Siempre recuerdo las familias buenas, así bonitas, que vienen, que a lo mejor el niño está bien y habláis de otras cosas y no sé, me encanta ese trato con la familia, trato humano, porque es verdad que con los bebés, a los pobres, pues les hago reír o me encanta cogerlos y demás, pero hablar con los padres también me gusta mucho, me gusta hablar. Mola, pues a mí también. ¿Una cuenta de Instagram que recomendarías a otros fisios? No vale la nuestra, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, la de Respiro para que sepan muchas más Te la cosas. estoy dejando botadita. Vale, digo. No, podría ser otra. Pero Sí, también puede ser la tuya, claro. La nuestra para que se conozca más la fisioterapia respiratoria todavía. Tenemos un largo camino. Así que la cuenta de Respiro Fisio, que lo sepan. Sí, eso es, Respiro Fisio, te lo compro. Y ya la última, ¿qué es lo que más te hace reír en el día a día? Ay, no sé, es que soy risueña, que no quita que luego cuando esté en mi casa esté así, de cansada, pero lo que me hace reír, no sé, no sabría qué decirte. Lo que me pasa a mí, modo mis ruinas, pues me río de mí misma, de cosas que hago, digo, chica, eres boba, o sea, cosas así, no sé. Son cosas que me hacen reír mucho. Luego también cuando llego a casa, pues con mi pareja también nos reímos de tonterías o nos contamos la llamo ruina porque también es otro podcast que escucho. También lo escucho. Pues eso, cositas que podcast de evasión total, sí, a mí me gusta. Hay momentos para todo, claro. Esas cositas me hacen reír o recordar cosas que me hayan pasado, no sé, cosas que suceden, ¿sí? Así que nada, pero soy muy risueña, me gusta reírme mucho. Muy bien. Se va notando por aquí. Pues nada, ya está. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ha sido un placer hablar contigo. Se me ha pasado volando, acabo de ver la hora y digo, Dios. Es verdad. Bueno, pero eso es que siempre hemos estado. Está muy a gusto y muchas gracias a ti por contar conmigo. Samante. Total. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Un placer. Estamos en contacto.